escucha bien? ¿Está todo bien? Me avisan cualquier cosa, sí, si se Sí, corta profe. o algo. Hace un rato hubo un corte de luz, así que bueno, por cualquier cosa me avisan, ¿sí? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Te escucho Bueno, bien. Sí, listo. profe. Me asusté, pensé que estaba hablando solo. Ahí vamos. Bueno, entonces, básicamente este tema se divide en tres partes, ¿sí? Una parte que es un poco la historia del comercio exterior argentino, que ustedes la tienen ya en video, ¿sí? En este video que dice parte uno. La parte 2, que es lo que vamos a ver hoy, que es un poco lo que va cambiando todos los años, es cómo fue el año anterior, digamos, el cursado, cómo fueron las estadísticas de comercio exterior en ese año. Y después tienen una tercera parte, que es la parte de zona franca, que también la tienen en un video, que es de la parte 3, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen la parte uno y la parte 3 ya grabada, digamos que, bueno, les queda para que ustedes la vean para cuando puedan, obviamente antes del parcial, en lo posible. Y la parte 2 la vamos a ver ahora. Les recomiendo también que vean este video, son 15 minutos, que es la de las estadísticas de 2019, como para que ustedes puedan tener una idea más concreta de cómo ha ido evolucionando un poco el comercio exterior argentino, teniendo en cuenta un poco que el año 2020, que lo vamos a ver ahora, es un año atípico, ¿no es cierto? Un año de pandemia, donde todos los indicadores han sido, digamos, de alguna forma afectados por el proceso de la pandemia, ¿sí? Y bueno, como ha escrito, tienen lo que dice material básico, que es, bueno, este archivo de un PDF, un poco lo que vamos a ver ahora. Y después tienen la presentación de zona franca, digamos, el material, llamémosle escrito, que tienen a disposición, ¿sí? Por supuesto, bueno, lo que veamos ahora en la clase va a estar disponible para que ustedes lo puedan ver y puedan estudiar desde ahí. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Entendió? ¿Alguna duda? Eh, bueno, arrancamos entonces. Todo esto es unidad 2, profe, ¿no? Todo esto es, sí, la unidad 2, correcto. Bueno, entonces, vamos un poco entonces al comercio exterior argentino. Como les decía, ¿qué pasó en este 2020, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, fue un año absolutamente atípico y por, bueno, todos los procesos de pandemia y cuarentena, obviamente todos los indicadores y todos los datos, no solo de comercio exterior, sino de PBI, etcétera, han sufrido una caída importante, ¿sí? Si ustedes pueden ver la pantalla, tienen, bueno, las exportaciones argentinas cayeron el año pasado un 15,7% y las importaciones también cayeron un 13,8%, ¿sí? Eh, el, digamos, el saldo es positivo en cuanto a la balanza comercial de unos 12.500 millones de dólares. Bueno, como viene ocurriendo, también ocurrió en el 2019, por eso les recomendaba que lo vieran ya los últimos años. Lo vamos a ver acá, un poco la
serie de los últimos años, ¿sí? Desde 2013 hasta el 2020, ves los últimos años, 19, el 18 y 17 tuvieron saldo negativo, pero en sí, desde 2013 para acá, venimos con cierto saldo positivo, digamos, en la balanza comercial, ¿sí? Sobre todo consolidado estos 2 últimos años. Sin embargo, algo que vamos a ver y que es muy importante tenerlo en cuenta es que no es un saldo positivo por el crecimiento de las exportaciones, no es porque estemos exportando mucho más, sino fundamentalmente porque estamos importando menos, ¿sí? ¿Y eso es bueno o malo? ¿No es cierto? No sé qué opinarán ustedes, depende de dónde se lo vea, puede ser bueno o puede ser malo. ¿Por qué le digo esto? A priori uno diría, bueno, estamos importando menos, salen menos divisas, eso aparentemente es bueno. Pero ¿qué pasa? Lo que son las importaciones en Argentina están directamente atados al nivel de actividad, ¿sí? Acá yo les preparé en base a lo que teníamos, en lo que ustedes tenían, en lo que tienen acá en el archivo, ¿sí? Fíjense las importaciones cómo van cayendo, sobre todo desde el 2018 a la fecha, una pequeña subida hacia fin del 2020. Pero fíjense una cosa, si yo les muestro, fíjense las subidas que tenemos acá de las importaciones, son en 2015, en 2017. Si yo lo comparo con, a ver si puedo verlo, con el PBI, ¿cierto? Con el índice PBI, o sea, con el producto, en este caso, producto per cápita. Fíjense que también coinciden las subidas en las importaciones y las bajadas en las importaciones con picos de crecimiento, pequeños picos de crecimiento que hay en el PBI, ¿sí? Entonces, como les decía y como conclusión de esto, les decía que las importaciones están atados al nivel de actividad. Si internamente tenemos mayor actividad y mayor crecimiento, las importaciones suben. Si nosotros estamos en crisis, nuestra economía interna no anda bien, las importaciones directamente bajan, ¿sí? Entonces, por eso le decía, por ahí, estas caídas en las importaciones hay que verlas un poco con pinzas y tomarlo como algo bueno desde el punto de vista del sector externo, porque generamos más saldo favorable en divisas, pero tienen como contrapartida el tema de que se deben básicamente a caídas en la actividad general de la economía, ¿sí? Y eso no es bueno desde ya. Para entender un poco cómo se clasifican las importaciones y las exportaciones, cómo tomamos los distintos tipos de importaciones y exportaciones, tenemos en primer lugar que las importaciones, aquí estamos hablando de importaciones, las podemos clasificar, se clasifican por su uso, por su utilidad, digamos, en qué se usan las importaciones. Entonces tenemos bienes de capital, bienes intermedios. Fíjense acá en el cuadro, este es el porcentaje sobre el total de importaciones. Fíjense que el 40% de nuestras importaciones son bienes intermedios. ¿Qué significa esto? O sea, insumos que en general la industria importa para producir algún bien final, ¿sí? Entonces, y eso también tiene que ver con lo que yo les decía antes, ¿es bueno o es malo que caigan las importaciones? Y no sé si es tan bueno, porque eso significa que nuestra industria está produciendo menos, ¿sí? Entonces, luego tenemos combustibles y lubricantes, que es un porcentaje que va cayendo, se va disminuyendo año a año.
Tenemos digamos, los repuestos y accesorios que son para bienes de capital, un 20%, eso también es un rubro importante. Los bienes de consumo directamente, los bienes que nosotros ya consumimos listos para utilizar. Fíjense que en el total de las importaciones los bienes de consumo no son tan importantes como por ahí uno puede llegar a creer, que importamos todo, que viene todo de China. Fíjense que el total de importación, en el total de importaciones, los bienes que directamente nosotros consumimos son el 14% de nuestras importaciones, ¿sí? Entonces, bueno, todo va con lo que les decía al principio, ¿no es cierto? Digamos, lo bueno o lo malo de una caída de importación. Y bueno, después tenemos el rubro vehículos automotores, que obviamente muy afectado por la pandemia, solamente se importa un 3,8 del total, lo representa el 3,8 del total de las importaciones del 2020, ¿sí? Les decía, las importaciones se clasifican por su uso o utilidad, las exportaciones se clasifican por el origen, es decir, de dónde vienen las mercaderías que nosotros estamos exportando. Sí, fíjense, tenemos por un lado productos primarios, que es casi el 30% de nuestras exportaciones son productos primarios, ¿sí? Productos sin ningún tipo, commodity, sin ningún tipo de elaboración. Y luego tenemos manufactura de origen agropecuario, que tenemos el 40% de nuestras exportaciones, o sea, el campo como en su totalidad, y eso ya lo vamos a ver en un análisis posterior, representa casi el 70% de las exportaciones argentinas, ¿sí? De ahí pueden ustedes deducir la importancia que tiene el sector para la economía argentina. Y bueno, fíjense, las manufacturas de origen industrial tenemos un 25%, representa un 25%. Y por último también tenemos combustibles y energía, ¿sí? Que es un 6,5% de las exportaciones. Bien, entonces, en resumen, es decir, las importaciones se clasifican por la utilidad, digamos, por el uso, y tenemos como rubro más importante los bienes intermedios. En lo que son las exportaciones, se clasifican por origen y tenemos como los rubros más importantes, tenemos los productos primarios y la manufactura de origen agrícola. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Están por ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe, buenas tardes. Sí, Le quería hacer una consulta. sí. Que la bajada de las importaciones tiene que ver únicamente con la devaluación del peso o si tiene otras variables también. No, por eso les decía, siempre obviamente los efectos devaluatorios son un componente importante de las importaciones, pero lo más importante, pero es muy importante el nivel de actividad de la economía, ¿sí? El producto bruto, cómo estamos acá adentro, qué es lo que, si estamos produciendo más o menos que el año anterior, porque si nosotros producimos más, bueno, gran parte de las importaciones son bienes intermedios, bueno, obviamente las importaciones van a subir, ¿sí? Más que el tipo de cambio, o sea, el tipo de cambio obviamente es un componente importantísimo cuando hay devaluaciones, las importaciones obviamente bajan porque los precios de los productos importados suben, ¿sí? Eso lo tienen claro, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Qué pasa ante una devaluación? Cuando hay una devaluación sube el valor de los bienes en moneda extranjera. Entonces, obviamente, para nosotros nos sale mucho más caro esos productos y esos insumos. Profe, Pero si yo...
¿Sí? Ahí no tiene mucho que ver también el tema de las restricciones a productos con licencia no automática. Sí. ¿Podés hablar, o no sé, poner un poquito más fuerte que por ahí no te escuche bien? Preguntaba si no tiene que ver también la restricción a la importación de productos con licencia no automática. Sí, por supuesto. También, eh, bueno, eso obviamente lo van a ver en las materias posteriores, pero bueno, ya desde hace un tiempo, desde hace ya varios años, hay ciertas restricciones que tienen que ver con licencias que el gobierno te da para poder importar un producto. Y, y bueno, obviamente el gobierno las da en base a la disponibilidad de divisa que tiene el gobierno y también en base a eh, justamente para qué las importan. Por eso también un poco los bienes de consumo vienen cayendo también en el tema del porcentaje de importación. Pero digamos, el tema de los bienes intermedios, que les decía, es un tema que ya viene de hace rato. Digamos, la mayoría de nuestras importaciones son insumos para luego elaborar algunos productos, ya sea para exportarlo o para consumo interno, ¿sí? Pero entonces por ahí, si Profesor, bien una, el tipo de cambio afecta, si bien las licencias afectan, por ejemplo, licencias si nosotros queremos traer insumos para elaborar productos, en general el gobierno te las autoriza. Eh, Mucho de la caída en la importación tiene que ver directamente con el nivel de actividad. Sí, alguien quería hacer una pregunta. sí, yo, profesor, buenas tardes. Una consulta. Ciertas restricciones, ¿no? Que se aplican, puede Sí. ser también que es también para poder cuidar el consumo interno. No, más que el consumo interno sería cuidar un poco digamos, a la industria nacional, sería como una traba. Después ya lo van a ver justamente la clase que viene, van a ver la OMC y van a ver que justamente ese tipo de restricción está muy cuestionado por la OMC, por la Organización Mundial de Comercio, e inclusive puede ser pasivo de algunas denuncias, ¿no es cierto? Ha tenido ya la Argentina algunas denuncias en la Organización Mundial de Comercio por el tema de esta aplicación de licencias no automáticas. O sea, que buscan restringir las importaciones, primero por una cuestión básicamente de divisas, ¿no es cierto? Estamos con problemas de balance de pago, obviamente, y la, la la falta de divisa dura como para pagar esas importaciones. Pero después, bueno, se utiliza también como herramienta proteccionista de comercio internacional, más allá de lo que la OMC habilita, ¿no es cierto? Que son, bueno, ya lo van a ver, como le digo, el jueves que viene, la OMC te permite fijar aranceles justamente que son para cuidar tu industria nacional. Ahora vos, aparte de los aranceles, nosotros estamos poniendo este tipo de restricciones que ahí sí están cuestionadas por la Organización Mundial de Comercio y que pueden ser pasivos de algún tipo de sanción, ¿sí? Entonces, un Profe, poco, bueno, respondiendo a tu pregunta, más que proteger el consumo, sería proteger la industria, digamos, serían medidas proteccionistas de la industria nacional. profe, una pregunta. Cuando ¿Sí? hablemos de manufacturas de origen agrícola, Sí. ¿nos puede dar algunos ejemplos de eso? O, por ejemplo, los productos agroquímicos, fertilizantes, eso sería un ejemplo de... No, todo lo que sea, a ver, aceites, fundamentalmente, mucho aceite de soja, aceite de todo lo que son las oleaginosas, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, Todo lo que sea elaboración de producto primario, o sea, aceite, harina, inclusive hay un producto, hay un derivado de la soja que se llama, que es pellet de soja, que es un poco
el desperdicio que queda de la soja una vez que se hace el aceite o la harina. Y ese pellet va también clasificado en la manufactura de origen agropecuario, lo cual es un poco una distorsión porque es un producto que tiene casi nada de valor agregado. Pero bueno, como es, a ver, nosotros toda esta clasificación es de acuerdo a la nomenclatura arancelaria internacional, ¿no es cierto? Eso ya también lo van a ver más adelante cuando veamos importaciones y exportaciones. Y bueno, digamos que la clasificación arancelaria le da que es como si fuera una manufactura y en realidad hay muy poco valor agregado ahí. Entonces, más que manufactura es prácticamente un producto primario, más es un desecho de la soja, ¿sí? Básicamente es eso, la manufactura de origen agropecuario. Después, bueno, leche, obviamente, todo lo que son productos lácteos, todo lo que nosotros podamos sacar como producto primario y elaborarlo, entraría dentro de las manufacturas de origen agropecuario. Genial, gracias. Bien, entonces, otro punto importante es ver cuáles son, bueno, a ver, perdón, y también de qué dependen de nuestras exportaciones, así como dijimos, bueno, nuestras importaciones dependen mucho del nivel de actividad, depende del tipo de cambio, etcétera. También nuestras exportaciones, por lógica, dependen mucho no solo del precio de los commodities, que obviamente es sumamente importante, sino también hemos tenido caída en las exportaciones, más que todo por una cuestión, digamos, meteorológica, llamémosle, ¿no? Climática, ¿sí? Si tenemos sequías o eso impacta muchísimo en el nivel de exportaciones. Y bueno, como les decía, últimamente, para que vean un poco, nosotros no hemos tenido un crecimiento sostenido de las exportaciones, a pesar de que en algunos momentos hemos tenido algunos buenos precios internacionales, pero bueno, una de las características de Argentina ya desde hace un tiempo es el estancamiento de las exportaciones, ¿sí? Fíjense la línea roja, que sería una línea de tendencia prácticamente recta, ¿no es cierto? Desde el 2013 para acá, y si vamos para atrás prácticamente sigue igual. Obviamente hubo un incremento entre el 2003 a 2007, que bueno, fueron los años del boom de la soja, pero de ahí en más tenemos un estancamiento bastante pronunciado, ¿sí? Bueno, entonces hablemos un poco de los principales socios comerciales, digamos, con quién nos relacionamos comercialmente, a quién le vendemos, a quién le compramos mercaderías. Y bueno, es una cuestión que ya se mantiene en el tiempo y es, bueno, Brasil, incluso lo van a ver en el primer video. Brasil ya desde la década del 90 aparece como el principal socio comercial argentino, ¿sí? Por el Tratado del Mercosur, nosotros tenemos un convenio por el cual la mayoría de los productos, o casi todos los productos, tienen un arancel cero, lo cual ha dinamizado el intercambio intra-Mercosur, pero fundamentalmente Argentina-Brasil, ¿sí? Entonces ya, como les decía, desde la década del 90, Brasil es nuestro principal socio comercial, y como vamos a ver más adelante, sobre todo el intercambio se produce en productos industriales, que eso es importante para las dos partes. Bueno, China, obviamente, también como uno de los socios más importantes, también ya desde hace un tiempo, ¿no es cierto? Bueno, desde que surge
China como una gran potencia internacional, por el cual, digamos, a ver, esperen un segundito. Nosotros, si bien exportamos mucho producto primario, muchos aceites, muchas harinas, pero también tenemos una cantidad importante de importaciones, ¿no? Como les decía, insumos, productos ya para consumo, bienes de capital, digamos, un poco de todo. China es uno de los, casi con Brasil, fíjense que en importaciones están prácticamente iguales, ¿sí? Es también una principal fuente de compra de productos. Bueno, luego tenemos ya, bueno, Estados Unidos, que obviamente también, en realidad estas potencias mundiales se caracterizan por importar y por exportar mucha mercadería, ¿sí? Así son los principales exportadores mundiales, pero también son los principales importadores mundiales. En este caso, una de las características que también se viene ya dando desde hace algunos años es que con nuestros principales socios comerciales tenemos saldo negativo de balanza comercial. Hablando de nuestros principales socios comerciales, le decía Brasil, China y Estados Unidos. Sin embargo, han surgido, digamos, ya hace unos años otros países que son, llamémosle, nuevos socios de alguna forma, ¿sí? Que se han constituido en compradores importantes para Argentina, en clientes importantes de productos argentinos, ¿sí? En un momento incluso las exportaciones a China eran mucho más altas y han ido cayendo también por políticas proteccionistas chinas y porque han producido, por ejemplo, aceites más internamente, entonces dejaron de importar ese tipo de productos, dejaron de comprar ese tipo de productos, y de ahí surgieron nuevos clientes, como pueden ver ustedes, Vietnam e India, ¿no es cierto? Que son muy importantes, no solo por la cantidad de exportaciones, sino por los saldos positivos que año a año vamos teniendo con ellos, ¿sí? Unos 2.000 millones de dólares en el año 2020, ¿no es cierto? En un año de pandemia, en un año difícil, tuvimos una balanza positiva realmente importante. Y otro país destacado, también ya desde hace un tiempo, es Chile, ¿no es cierto? Chile como un socio comercial muy importante para Argentina, con el cual generalmente tenemos las balanzas favorables más grandes, y donde tenemos realmente pocas importaciones. Chile es un país sumamente abierto al comercio exterior, no sé si seguramente han escuchado, donde, bueno, nosotros podemos vender nuestros productos. Tenemos un acuerdo comercial con Chile, un acuerdo de libre comercio, pero a su vez Chile tiene acuerdos de libre comercio con casi todo el mundo, con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, o sea, tiene acuerdo de libre comercio con las potencias más importantes. Entonces, se da que ellos compran muchos productos, sobre todo productos frutihortícolas o productos primarios, los elaboran y venden a los países donde ellos tienen convenio, y bueno, y van desarrollando también su industria de manufactura de origen agropecuario, y nosotros, poco lamentablemente, le vendemos un producto con menos elaboración, ¿sí? También Chile, otra cuestión importante es la carencia de energía y de productos derivados del petróleo, que nosotros generalmente solemos venderlo, ¿sí?
Entonces Chile para nuestra exportación es un país sumamente importante y esa es una tendencia que se mantiene ya desde principios de los años 2000 en adelante. Una cuestión curiosa que tenemos ya bueno, en el año 2020 sobre todo y finales del 19, es un crecimiento realmente importante de las importaciones de Paraguay, ¿sí? No sé qué se le ocurre que podemos estar importando de Paraguay. ¿Sí? ¿Siguen por ahí? ¿Tecnología puede ser, profe? No. Yerba, ¿Cómo? yerba Eh, mate, harina. No precisamente, no. A ver, sí puede haber importaciones de yerba, pero en Paraguay se ha dado un fenómeno en estos últimos años que es también de una explosión agrícola importante y que no ha tenido un desarrollo paralelo de lo que es sobre todo la industria molinera y aceitera, ¿sí? Entonces estamos importando mucha de la materia prima que nosotros también producimos, como maíz, soja, etcétera, importamos mucho. En realidad son los paraguayos que nos venden, nosotros la elaboramos y luego se exportan a los mercados externos, ¿sí? Tiene que ver con la capacidad instalada de molienda y aceitera que tiene Paraguay, que como el boom agrícola o el crecimiento agrícola se ha dado en estos últimos años, tienen esa necesidad de vender sus productos a Argentina o a Brasil incluso para que los elaboren y luego de ahí que salgan a los mercados internacionales, ¿sí? Este es un fenómeno que se ha dado, como le digo, bastante reciente. Y eso es porque Argentina tiene buena tecnología, profe, en el agro. Por supuesto, sí, Argentina ya tiene una tradición en lo que son manufactura y que se ha ido desarrollando, ¿sí? Junto con el desarrollo del campo y la ganancia en eficiencia en la producción, también se ha ganado en instalaciones de molienda, de fabricaciones de aceite y de derivados justamente de productos primarios, ¿sí? Y bueno, por último, un socio comercial, bueno, que también, como les decía, es una potencia mundial y como toda potencia vende mucho y compra mucho, es Alemania, ¿no es cierto? Ahí ya nuestras importaciones de Alemania, que ven que son bastante importantes, tienen que ver con bienes de capital y con algunos productos más tecnológicos, ¿sí? También, bueno, algo que tiene que ver con la industria química y demás. Bueno, entonces, repasando un poco, teníamos en términos generales la balanza comercial en los últimos años ha sido superavitaria, ¿sí? Esta tendencia también la pueden ver en el 2021, ¿sí? Se sigue manteniendo, con estancamiento de las exportaciones y una caída de las importaciones que, como les decía, tiene que ver mucho con las devaluaciones y sobre todo con la caída de la actividad de la economía. Bien. Bueno, ahí tienen después en el archivo tienen un poco más desagregado cuáles son los principales socios comerciales, ¿sí? Profe, Sí, el estancamiento de las exportaciones. ¿Se de debe las también- exportaciones, sí. Exportaciones, sí. Sí. Los cepos que ponen y por ejemplo, ahora de la carne que pueden exportar cierta cantidad, todas esas políticas influyen en este estancamiento.
sería distinto si no existieran, no sé qué influencia tienen. A ver, si vamos puntualmente al tema de la carne, la carne empezó ahora en este año, digamos, en el 2020, que es lo que estamos analizando, no estaba, ¿sí? De todos modos, no tiene en el caso de la carne, ya lo vamos a ver en un análisis posterior. O sea, los derivados de la carne son un producto importante de exportación argentina, pero en el global de todas las exportaciones no son tan importantes, ¿sí? Entonces, que se baje una pequeña porción de esas exportaciones, en la balanza no se nota demasiado. Se nota así como política de Estado, ¿no es cierto? Una política que no ayuda para nada a la producción, no incentiva las exportaciones y no incentiva la confianza que se tiene que tener en una economía para poder exportar. Algo que van a ver también durante esta materia, que las políticas que una empresa tiene para llevar adelante exportaciones no es una política de corto plazo. Para las empresas, las políticas de vender mercaderías afuera son políticas de largo plazo, ¿no es cierto? Que empiezan como algo incremental o como una oportunidad, pero realmente para desarrollarse como una empresa exportadora tiene que tener políticas de mediano y largo plazo. Entonces, si desde la economía, digamos, desde los gobiernos se dan estas señales de cortar, de restringir las exportaciones, no ayudan para nada, ¿no es cierto?, al desarrollo de las ventas externas, ¿sí? Bien, gracias. Bien. Profe, una consulta. Sí. ¿Y en base a eso que dice usted, es lo que se produce el estancamiento de las exportaciones o por otro motivo, además de esos? Los estancamientos, Sí. básicamente también por lo que son, nosotros producimos commodities, ¿sí? Los precios internacionales, seguramente en 2021 van a haber una suba de exportaciones, básicamente porque suben los precios. O sea, a ver, la producción agrícola tiene su frontera y su límite, y puede subir un poco, pero porque un año tenés más rendimiento, otro año tenés un poco menos, pero tiene sus limitaciones, ¿sí? Por otro lado, en lo que son manufacturas, también hace falta inversiones, ya sea tanto para la manufactura agropecuaria, para las industriales, hacen falta también inversiones para que pueda incrementarse la producción y ser más eficiente, cosa que no está pasando, ¿sí? Entonces, poco es eso, es la comoditización, llamémosle así, de nuestras exportaciones, nos ponen ciertos límites en cuanto a una evolución, ¿sí? Cosa que no ha pasado en el resto de los países. El resto de los países ha tenido un crecimiento, sobre todo en la primera década de este siglo, un crecimiento muy importante de las exportaciones, y cosa que a nosotros no nos ha pasado. Gracias, profe. Bueno, algún otro análisis que se suele hacer en esto de la balanza comercial es lo que se llama términos de intercambio. Digamos, cómo de alguna manera afectan el precio de nuestras importaciones contra el precio de nuestras exportaciones, ¿sí? Si los precios de los que nosotros vendemos, cómo está en relación a los precios de los productos que nosotros compramos. Y bueno, en este caso, en el 2020, fíjense, bueno, está la fórmula, ¿no es cierto?, que es un poco de exportaciones menos las importaciones sobre el índice de precio de las importaciones.
menos, el cociente, digamos, de las exportaciones sobre los precios y las importaciones sobre los precios. Eso es más o menos la fórmula, es solo para que la sepan, no es que tengan mayor valor a los fines del análisis. Como ven ustedes en el cuadrito, el año pasado, fíjense que nosotros teníamos un superávit, dijimos, de 12.500 millones. Y lo que quiere decir este cuadrito en sí es que si los precios de 2019 se hubieran mantenido, nosotros hubiéramos tenido un saldo comercial aún mayor. Esto quiere decir que los precios internacionales de nuestros productos han caído en relación a los precios internacionales de los productos que nosotros importamos. Es decir, si hubiéramos seguido igual que el 2019, hubiéramos tenido más saldo a favor. Apenas no ha habido una variación muy importante, pero es básicamente lo que este análisis nos dice todos los años, ¿sí? Seguramente cuando hagamos el análisis de 2021, eso no va a ser así porque ha habido un crecimiento importante del precio de los commodities, sobre todo durante los primeros meses de este año. Pero bueno, durante 2020, una tendencia que ya venía del 2019, hemos tenido una caída en términos de los precios de intercambio internacional. Bien, y por último, un análisis que hace el INDEC, que es sumamente importante y sumamente ilustrativo para ver qué es lo que vendemos al mundo, ¿no es cierto? Y cómo están compuestas nuestras exportaciones, es esto de los complejos exportadores, es decir, dividir nuestras exportaciones más allá de la división que hicimos al principio, en productos primarios, productos manufactura agropecuaria, manufacturas industriales, etcétera, dividirlo digamos, en el conglomerado que produce, digamos, en cuál es el tipo de industria que produce esas exportaciones, ¿sí? Y fíjense una cosa, bueno, la importancia que tiene el complejo sojero para nuestro país, ¿sí? Y ahí en el complejo sojero ubicamos todo lo derivado de la soja, desde el poroto de soja sin elaborar, hasta las harinas, como les decía, los peles de soja, el aceite de soja, todo estaría englobado dentro de lo que llamamos el complejo sojero. Fíjense que el complejo sojero tiene casi el 30% de nuestras exportaciones, 27%, ¿sí? Fíjense la importancia de ese producto para las exportaciones argentinas. Si bien sufrió una caída importante el año pasado, como les decía, por tema pandémico y demás, la importancia de la soja para la exportación argentina es realmente muy grande, muy grande. Dentro de los 10 productos, como producto individual, que más se exportan, 9 son soja o derivados de soja. Otro complejo que viene creciendo en importancia y cada vez, todos los años va creciendo un poco más, es el complejo maicero también, ¿sí? Hay muchos campos que van dejando un poco de lado el cultivo de soja y se van transformando en cultivo de maíz, también con algún pequeño valor agregado mayor. Pero bueno, es una transformación que se va viendo en la economía argentina ya desde hace unos años. Y fíjense que casi todos los productos de exportaciones han caído y las exportaciones del complejo de maíz ha subido un pequeño 2,1%, pero bueno, comparado con la caída del resto es importante, ¿sí? Fíjense que bueno, ya las exportaciones del complejo de maíz están llegando al 11%.
O sea que es un producto, un conglomerado importante también para las exportaciones argentinas. Y bueno, después tenemos el resto de los complejos. Bueno, el complejo automotriz es sumamente importante, tenemos un 8%, ha tenido una caída brutal el año pasado, pero bueno, obviamente ha pegado en algunos sectores, la pandemia ha pegado mucho más fuerte que en otros, ¿sí? Bueno, petróleo y petroquímica, también es un complejo importante, el tema de la carne, el complejo de trigo, ¿no es cierto? Trigo, harina de trigo, etcétera. Lo que son extractivos, ¿sí? El oro y la plata, también es un rubro de exportaciones importantes. La pesca, bueno, el maní, que ha tenido un crecimiento importante, venía como muy decaído en los últimos años y ha crecido. Y el complejo lácteo también, ¿sí? Con el 1,8. Digamos, ustedes ven que, bueno, ya lo vamos a ver más adelante en un gráfico, si tenemos en cuenta la soja, el maíz, ahí ya tenemos, sí, casi un 40, llegando al 40% de las exportaciones, ¿sí? Entonces, así como evaluamos los principales socios comerciales, acá tenemos que ver los principales socios comerciales en cuanto a los complejos, ¿no es cierto? ¿Qué compramos y qué le vendemos a cada uno? Entonces, fíjense, a Brasil el tema de la industria automotriz, ¿no es cierto? Lo que les decía al principio. Las manufacturas de origen industrial tienen como complemento y como principal socio a Brasil, ¿sí? Bueno, después otros productos como trigo, petróleo, derivado de petróleo, etc. Con China, ¿qué le vendemos? Principalmente soja. China ha sido el comprador de soja por excelencia, ¿sí? Ya desde hace largos años. Bueno, tenemos carne y cuero, que es un producto que de un mercado que se está desarrollando cada vez más. Y bueno, el producto de la pesca, ¿sí? Producto extractivo también. Bueno, acá tienen los productos que le vendemos a Estados Unidos. Fíjense el incremento que ha tenido el oro y la plata el año pasado, a pesar de pandemias y demás. Todo lo que sea material de origen mineral está teniendo también un crecimiento importante. Bueno, Chile tenemos, bueno, también derivado de petróleo, es muy importante. Maíz, como les decía, empezamos a vender ya productos primarios, carnes y cueros, que en general, si bien son para consumo de ellos, pero también hay mucho para reelaboración y venta al exterior. Y Vietnam, les decía, surge como un comprador importante de soja también, ¿sí? De soja y maíz, de nuestros productos primarios. Y bueno, para cerrar un poco este cuadrito, este mapita de calor, digamos, nos muestra un poco la participación porcentual de los distintos complejos el año pasado. Y si se fijan, lo que está en gris, que es el sector de la oleaginosa, básicamente soja, soja, harina y pele de soja, aceite de soja, poroto de soja. Y bueno, después tenemos como oleaginosa el maní, el girasol, etc. La importancia que tiene, ¿no? El 30% de nuestras exportaciones. Si lo sumamos al sector de los cereales, maíz, trigo, cebada, arroz, estamos ya en el 50% de nuestras exportaciones, casi en un 50%, ¿no? 48% prácticamente de nuestras exportaciones.
Esto nos da un pantallazo de lo que algunos llaman la comoditización o primarización de nuestras exportaciones. Bueno, la pregunta que me habían hecho, sobre todo el sector bovino, fíjense, un 8% de las exportaciones. Es un sector sumamente importante, pero bueno, si a ese 8% le restamos un porcentaje menor, obviamente en el total de la balanza no hay gran impacto, pero sí, como les decía antes, como política económica tiene su impacto. Entonces, si sacamos el complejo automotriz, que estamos hablando de un 8%, fíjense que casi todo el resto es, los principales complejos son productos primarios o derivados de productos primarios o extractivos, ¿sí? Ese es un poco el panorama de lo que de nuestras exportaciones. Bien, ¿se entendió? Sí, profe, claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, a mí me quedó una duda. No entendí lo del oro. Se exporta, pero ¿qué hace Estados Unidos con el oro que importa de Argentina? ¿Lo guarda en un cofre? No, seguramente debe ser también para manufactura, seguramente, sí, para hacer otros productos. Se usa como insumo de muchos productos industriales también, no solo la joyería, sino también algunos productos que llevan oro, ¿sí? Es como insumo de su industria principalmente. ¿Bien? Perfecto. Bueno, si estamos hasta acá, bueno, seguramente nos vamos a estar viendo en algunas otras clases. Y bueno, obviamente cualquier duda que tengan, cualquier tipo de inquietud a través del Moodle o del aula virtual, sí, lo pueden hacer o bueno, creo que tienen todos nuestros contactos como para poder ayudarlos. Y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo en algunas otras clases. Bueno, buenas tardes y mucha suerte. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Suerte, gracias a ustedes.